Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ciertamente que disfrutar de la palabra del Señor siempre es una bendición. Siempre es un gozo el que produce la palabra en nuestra vida cada vez que la escuchamos, cada vez que la recibimos. Porque siempre Jesús llega a tiempo para suplir nuestras necesidades. Dios siempre llega a tiempo a nuestra vida. Cuando tú miras el ministerio terrenal de Jesús, te darás cuenta que Jesús siempre llegó donde estaba la necesidad. En un momento dado se encuentra con un cortejo fúnebre y una madre llorando porque había perdido no solamente a su marido, porque era viuda, sino que también pierde a su hijo. Y lo único que le quedaba, quien único podía cuidar de ella. Y Jesús, viendo el dolor de aquella mujer, se compadece y le devuelve a su hijo. En un momento dado, mientras Jesús estaba en el camino, se le acerca un hombre llamado Jairo y le dice: Mi hija está enferma. Y Jesús decidió ir con Jairo a su casa. Pero a mitad de camino, él le recibe la noticia y le dicen: No molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Sin embargo, el Señor dice: Esta enfermedad no es para que se piense que todo ha terminado. No piense que todo ha terminado con esto. Era una manera de Jairo recibir ese consuelo de parte de Jesús. No piense que se ha terminado. Cierra tus oídos a lo que te acaban de decir. Cierra tu oído a las malas noticias. Cierra tu oído a las circunstancias adversas. Yo voy contigo. Y ciertamente, si el Señor está con nosotros, no debemos de qué temer, no debemos de qué preocuparnos, porque Dios está con nosotros. La barca se puede tambalear, pueden soplar los vientos, puede caer el agua dentro de la barca al nivel de parecer que vamos a zozobrar. Dios está en nuestra barca y Él en su momento calmará los vientos y les dirá: calla, y enmudece. Así que Jairo recibe la noticia de que ya su hija había fallecido. Sin embargo, Jesús decide llegar a la casa de Jairo y devolverle de nuevo a su hija. En ese caminar vemos a Jesús encontrarse con una mujer, o una mujer encontrarse con Jesús que había escuchado hablar de él. Y la Biblia dice que aquella mujer padecía de una condición, de un flujo de sangre por cerca de 18 años. Y lo único que ella decía era: si tan solo tocar el borde del vestido del maestro, yo seré sana. Se corrió entre la multitud. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuántos empujones, pisotones? No lo sé. Pero logró llegar hasta simplemente el borde del vestido del maestro, y virtud salió de él. Y como dice un himno, ella sanó. Jesús detiene la caravana. Alguien me ha tocado, y le decían: es que todo el mundo te está apretando. Pero él dijo: no, el quien me tocó fue diferente, porque alguien me tocó con fe, alguien me tocó con confianza, alguien me tocó con convicción, alguien me tocó esperando un milagro. Y aquella mujer sale dentro del público diciéndole al Señor: yo fui quien te toqué, tu fama llegó a mí y he sido libre de mi azote. Pudiera seguir enumerándote un sinnúmero de ejemplos que la Biblia nos presenta, donde Jesús llegaba, donde estaba la necesidad. El corazón de Jesús no daba para hacerse de la vista larga, no daba para voltear la mirada cuando había una necesidad. Y todavía en el tiempo presente, ese pensar, ese sentir,
ese corazón de nuestro amado Maestro sigue igual, porque Él nunca tornará su mirada e ignorará lo que tú y yo podamos estar padeciendo. Pero necesitamos ir donde Él. Alguien en una ocasión dijo: Él sabe lo que yo necesito. Él sabe de que yo tengo necesidad. Y es muy cierto, porque la Biblia dice que antes de que la palabra salga por nuestra boca, ya Él la conoce. Pero a Dios le gusta que tú y yo vayamos delante de Él, abramos nuestro corazón, lo descarguemos en su presencia para que Él obre conforme a como sea nuestra necesidad. La Biblia dice que llegó Jesús a Jericó con sus discípulos. Y allí había una multitud, porque donde quiera que Jesús llegaba se formaba un revolú, como decimos en el campo. La gente quería tocarlo, la gente quería hablar con Él, la gente quería ser testigo de algún milagro, porque donde quiera que Jesús llegaba, Él hacía la diferencia. Sin embargo, había un cojo llamado Bartimeo, que estaba a la orilla del camino, mendigando, recogiendo limosna, pidiendo dinero para poder suplir sus necesidades. Y hasta allí llegó Jesús. Yo no sé por qué la Biblia no lo presenta, si lo vio, si no lo vio, si Jesús llegó a ver a Bartimeo, si no lo vio, si con tanta gente que estaba allí al lado de Jesús no pudo ver que Bartimeo estaba en una esquina. No lo sé. Lo único que yo sé es lo que el pasaje bíblico me dice en la mañana de hoy. Y es que en un momento dado, Bartimeo comienza a gritar. Y permítame tratar de imaginarme un poco el escenario. Yo estoy viendo un hombre que es ciego, un hombre que depende de otros sentidos para poder vivir. Y uno de los sentidos que más se puede agudizar de una persona no vidente es precisamente su sistema auditivo. De alguna manera Bartimeo se enteró que Jesús estaba por allí cerca. De alguna manera Bartimeo se enteró de que iba a pasar por allí. Y es aquí donde yo trato de imaginarme el panorama, porque yo me imagino a Bartimeo en un momento dado, de alguna manera, haber escuchado que Jesús va a pasar por allí y decirle a alguien de confianza: ponme en tal sitio, ponme en tal esquina, porque ahí puedo tener una mejor capacidad para escuchar cuando Jesús venga de camino. Donde quiera que Jesús llegaba, había fiesta. Donde quiera que Jesús llegaba, había algarabía. Donde quiera que Jesús llegaba, había ruido. Así que Bartimeo no podía ver, pero iba a desarrollar su sistema auditivo. Y esto era bien sencillo. Mientras más lejos se oigan los gritos, el bullicio, quiere decir que Jesús está lejos. Pero cuando empiecen a escucharse de manera ensordecedora, de manera alta que nadie pueda detenerlo, eso quiere decir que Jesús está cerca. Así que Bartimeo esperó que ese sonido de festividad, de alegría, de júbilo, de gozo, de que Jesús estaba pasando por allí, la gente estaba contenta, la gente quería verlo, la gente quería abrazarlo, la gente quería contemplar, escuchar algo que saliera de su boca, que les enseñara, que les educara. Pero Bartimeo tenía otros planes. Y es que Bartimeo no permitió que su llamado, que su voz fuera silenciada. Son esos los momentos de nuestra vida donde posiblemente estamos escuchando más ruido de lo que debemos, y estamos escuchando mucha algarabía, y estamos escuchando malas noticias, y estamos viendo que los vientos son contrarios. Pero Bartimeo me está enseñando que hay que tener determinación, que hay que tener valentía para clamar a Dios en medio de esas circunstancias. Bartimeo no podía ver a Jesús, pero él sabía que Jesús estaba cerca. Bartimeo tenía una condición
donde él estaba necesitado. Tenía pobreza, producto de su condición de ser no vidente. Esto lo llevaba a pedir dinero, pero eso posiblemente no era suficiente. Y fíjate que a Bartimeo no le interesaba un cheque, no le interesaba una ofrenda, no le interesaba una aportación. Bartimeo quería algo más que eso. Bartimeo quería el toque maravilloso del Maestro. ¿De cuántas formas nos podemos identificar tú y yo con Bartimeo? ¿Cuántas veces ha llegado la ceguera espiritual a nuestra vida? Que no nos hemos dado cuenta que aún en medio de lo que podamos estar pasando, Dios está ahí al lado nuestro. Y yo quiero decirte en esta mañana que Dios está ahí. En tu casa, en tu cuarto, en tu carro, donde quiera que tú estés ahora, Dios está. Pero a veces nos pasa como aquellos dos discípulos camino a Emaús. Estamos tan cargados, tan preocupados, tan ansiosos, que no nos damos cuenta que Jesús está al lado nuestro. Bartimeo no podía verlo, pero su sistema auditivo estaba reconociendo que el bullicio, que la algarabía era más fuerte. Y Bartimeo hizo lo único que podía hacer. Yo no puedo llegar donde Él está, pero si yo grito lo suficiente, Él llegará a donde yo estoy. Y lo único que Bartimeo decía era: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y volvía y lo expresaba. Había una determinación en la vida de Bartimeo. Bartimeo, en medio de su desespero, no estaba dispuesto a guardar silencio. Tú no puedes permitir que tu prueba te silencie. Tú no puedes permitir que tu dolor te silencie. Tú no puedes permitir que tu enfermedad te silencie. Tú no puedes permitir que la crisis te silencie. Es ahí donde más fuerte debes gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y grítalo con fuerzas. Mi pastor de manera jocosa a veces dice que Dios no necesita que gritemos, porque Él lo sabe todo. Pero Él tampoco es nervioso si de lo más profundo de tu corazón sale un grito pidiendo auxilio, pidiendo socorro. Bartimeo, en medio de su desespero, no estaba dispuesto a quedarse callado y comenzó a dar voces: Hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. Él estaba determinado a que el único que podía obrar en su vida era Jesús de Nazaret. El que estaba allí, que él no veía, pero que estaba allí, que la multitud lo estaba rodeando y que posiblemente la algarabía, posiblemente tal vez ahogaba el llanto, la súplica de Bartimeo, pero por eso es que la Biblia dice que él seguía gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. A veces necesitamos sacar un grito del corazón pidiéndole a Dios que nos ayude, aunque nos quedemos sin voz, aunque nos quedemos roncos, aunque nos quedemos sin fuerza. Cuando hay que recurrir al cielo, hay que hacerlo con todos los sentidos activados. Hay que hacerlo con toda la fuerza que nos quede. Hay que mirar al cielo y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Va a aparecer gente que te va a tratar de silenciar. La vida, la circunstancia, la prueba, la crisis, la enfermedad va a tratar de decirte: guarda silencio. No hay esperanza, no hay alternativa, no hay solución, todo está terminado. Y seguirán esas voces trabajando en tu mente. El problema no es que trabajen en tu mente, el problema es que tú permitas que entren a tu corazón. Porque si entran en tu corazón, entonces habrás abierto una puerta para que el enemigo te haga pensar y creer que nadie te oye. A Bartimeo se le acercó la gente. Él no tiene tiempo para ti. Él no te puede atender.
Él está muy ocupado. Pero lo menos que sabía esa gente que estaba mandando a silenciar a Bartimeo es que Jesús sí lo estaba oyendo. Que por encima de la algarabía había la voz, la súplica, el lamento de un hombre clamando al único que responde: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Una súplica que sale del corazón. Y la Biblia dice, mi amado, la Biblia dice que Él es el Dios que escucha la oración de un corazón contrito y humillado, que nunca la va a despreciar, que nunca la va a abandonar. Bartimeo no estaba dispuesto a guardar silencio. Mientras los callaban uno, él seguía gritando por otro lado. Puede ser que te encuentres con gente que te traten de hacer pensar o sentir que no hay manera de tú alcanzar lo que en tu corazón desea. Que te mantengas como estás, que te quedes tranquilo, tranquila, porque ya no hay más nada que hacer. Pero Dios te está diciendo en esta mañana: sigue clamando. Dios te está diciendo en esta mañana: sigue gritando. Porque en el momento que menos tú lo esperes, va a llegar la respuesta de Jesús. Su respuesta. Él se va a detener. Él le dijo a aquella gente: un momentito, alguien me está llamando. Alguien me está llamando. Y ese alguien está expresando un grito de desespero. Pero me está llamando por mi nombre y apellido: Jesús, hijo de David. Y está pidiendo que yo tenga de él misericordia. Detengan todo. Todo. Detengan la caravana, detengan el ruido, detengan la música, detengan la algarabía, deténganlo todo. Y díganle al que está gritando por mí que venga y se acerque. Cuando tú piensas que el cielo está cerrado, Dios te está diciendo: acércate. No hay multitud, no hay prueba, no hay crisis, no hay enfermedad que impida que cuando tú gritas al único que responde: Jesús de Nazaret, Rey de Reyes, Señor de Señores, no hay manera que Él no te escuche. Porque jamás el ruido de la gente será más grande que el oído afinado de Dios. Y Él te está diciendo en esta mañana: yo te he escuchado. Yo he visto tus lágrimas. Yo he visto tu aflicción. Yo he visto tu dolor. Y Él te va a preguntar: ¿qué tú quieres que te haga? ¿Qué tú quieres? Ya se levantó y dijo: ven, acércate. El maestro te llama. Ya te abrió la puerta para que te acerques. Ya te abrió la puerta para que llegues donde Él está. Ahora te preguntan esta mañana, a ti que me estás escuchando: ¿qué tú quieres que yo te haga? ¿Qué tú quieres que Dios haga en tu vida? ¿Qué tú necesitas de Dios en esta mañana? Yo no acostumbro a hacer esto, pero mientras yo pongo esta reflexión a través de YouTube, o a través de aquellos que la reciben por WhatsApp, o a través de mi página de Facebook, yo quiero hacerte en esta mañana la pregunta que Jesús te está haciendo: ¿qué tú quieres que yo haga? Y yo no puedo darte nada. Solo puedo decirte lo que aquellos hombres dijeron cuando aquel hombre que estaba también a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, pidiendo limosna porque era paralítico. Y ellos le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero tenemos algo de lo que te vamos a dar. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Ahí hay donde dejar comentarios. Si es a través de Facebook que recibes esta reflexión, hay una sección que se llama Messenger. Si es a través de WhatsApp, hay mensajes en privado. Hoy yo simplemente te estoy preguntando: ¿qué tú quieres que el Señor haga? Y en la medida que yo pueda ayudarte con una oración o con una palabra, como lo hago todos los días,
lo continuaré haciendo, porque ese es el deseo que Dios puso en mi corazón cuando yo comencé a hacer estas reflexiones. Pero en esta mañana, el Señor te está diciendo: levántate, ven, acércate, porque el Maestro te llama. Lindo día, bendiciones en el Señor.